Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy doctor Maximiliano Moreno y hoy hablaremos como siempre de medicina sin muros, que es el concepto que estamos manejando, medicina sin los muros de Trump que separan Estados Unidos y América Latina y sin los muros de los hospitales, ni de los subcentros, ni de las clínicas privadas, ni nada. Esa medicina que se necesita hacer y que existe y que todos somos partícipes de ella en la vida diaria, en la casa, en el hogar, en la calle, en el pueblo. Se llama medicina sin muros. En la medicina sin muros el concepto fundamental es aquella medicina, por ejemplo, preventiva, que previene enfermedades, la que utiliza las vacunas, por ejemplo, o la medicina preventiva que utiliza el agua potable, la medicina preventiva que utiliza la eliminación de las heces, la medicina preventiva que utiliza y controla el uso de pesticidas, no solamente para los que fumigan, sino los pesticidas que se impregnan en los alimentos y que los ingerimos. La medicina sin muros también se preocupa, por ejemplo, por la radiación solar, por la calidad del aire que respiramos o por la actividad física. Todo esto es medicina, pero es una medicina diferente, no la medicina que usted aprende en su casa con un médico que le enseña al otro lado de la televisión y que usted considera que los problemas de salud son una recomendación del médico para que visite al especialista. Nosotros no recomendamos el especialista, no recomendamos ir al subcentro ni al dispensario, sino cuando usted no ha podido ser el primer doctor, cuando usted no ha podido resolver de manera personal su problema. Esta es la medicina sin muros, la medicina que usted aprende en su casa para ser el primer doctor de su familia, de sus amigos, de sus vecinos. Entre las cosas más importantes que vamos a hablar hoy día es el problema de la más importante medicina jamás inventada por el ser humano, el agua, la calidad del agua. Hoy hablé con un querido médico amigo mío, el doctor Víctor Bravo, que es médico del Seguro Social Campesino en Esmeraldas, en la provincia verde del país, la más pobre y situada al norte, en la frontera con Colombia, y él está justamente entre la capital y la frontera, en el cantón Río Verde, en unos dispensarios del Seguro Social Campesino que siguen el curso de ese río, el Río Verde. Bien, nos conocimos cuando recién empezábamos nuestra vida médica y él regresaba de Nicaragua. Era un médico que había ido a luchar en el frente sandinista y yo era un médico que se había ido a meter en las montañas de la provincia más del Ecuador, los dos con el mismo ideal. A nosotros en las universidades, tanto Central como Universidad Católica de Cuenca, nos hicieron creer que un médico era un individuo destinado a hacer el bien sin mirar a quién, no a hacer el bien a cambio de ganar sueldo, salario o lo que se dice el pago mensual, o sea, honorarios, sino éramos médicos que pensábamos que nuestra vida la podíamos destinar a hacer el bien sin mirar a quién. Pero eso sí, éramos médicos que pensábamos que hacer el bien no significaba enseñar a la gente a aceptar su desgracia personal. La desgracia de ser maltratado por un marido que le mata, que le abofetea, que le machetea, que le corta la mano. Ser, ser aceptar la desgracia de tener hijos y verlos morirse. Tener 7 hijos y ver morir 5. Y aceptar eso como un destino. Tampoco aceptábamos que el papel del médico era ayudar a la gente a aceptar el mal gobierno.
que no hace obras de agua potable, que no da asistencia médica a los más necesitados en los hospitales, que no tiene un sistema de emergencia, un sistema de atención de medicina rural o de medicina comunitaria. No. Creíamos que nosotros éramos médicos que enseñábamos a la gente cómo curarse y le ayudábamos con medicinas, con conocimientos, etcétera, etcétera, pero además le enseñábamos a la gente a reconocer que no tenía por qué ser un individuo condenado a un destino fatal. En base a eso, este médico se fue a Nicaragua con esos conceptos, luchó allá en el Frente Sandinista y regresó del Frente Sandinista a Ecuador. Trabajaba en la provincia de Esmeraldas, en la zona de Quinindé. Nos conocimos después de que terminamos la rural, pero algunos de sus compañeros de estudio que se graduaron en la Universidad de Cuenca fueron mis amigos y por ahí se estableció la relación. A los dos nos cogió el gobierno de León Febres Cordero y nos quiso matar. En el caso mío, me metieron prisionero en el cuartel de Balao por presentar unas películas que cuentan lo cierto de este horrible concierto que es la América Latina en esos años 70 y 80, donde Pinochet era el ejemplo de lo que es el progreso fundado en la crueldad. Era la reforma de la política de Salvador Allende y la introducción de lo que se llama el neoliberalismo en América Latina. Y muchos chilenos se refugiaron aquí en Ecuador, entre ellos unos padres con los que teníamos relación, los padres de la Teología de Liberación de Muisne, Julián y Graciano. Esto nos llevó a pensar que el principal problema en aquellos años, los años de León Febres Cordero, era el problema del agua, el problema de las administraciones municipales que dentro de poco, el próximo mes de marzo del 2019, irán a elecciones seccionales. Las administraciones municipales tenían, de acuerdo con la ley y con la historia de Ecuador, la obligación de dar agua potable. El problema del agua en Ecuador fue el origen de las primeras organizaciones campesinas, se llamaban los comités de agua potable o las juntas de agua potable. Fueron la primera forma de organización campesina del Ecuador, legalmente admitida, registrada, documentada, antes de que se formaran las grandes organizaciones como la CONAIE, la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios. Comenzó todo ya en la época de la colonia, creándose las juntas de agua potable, porque había una disputa con los dueños de las haciendas que querían cogerse el agua, especialmente en los periodos de sequía, y dejaban a los pueblos y a los vecinos y a los pequeños agricultores sin agua. Esta era una forma inclusive de hacer crecer sus propiedades, quitarles el agua a los vecinos, hacer que ellos quiebren, luego comprarles la tierra a precio de gallina pestada y luego llevar el agua a la nueva propiedad que habían comprado. Pero tras esto existía la calidad del agua, no había cloración, no se conocía el valor del cloro. El cloro llegó a ser prácticamente la revolución en el agua. El cloro mataba parásitos, mataba bacterias y tenía un efecto muy importante sobre los virus. Un virus en especial, el rotavirus, era el causante de la mayor mortandad en Ecuador. En Ecuador, cuando yo empecé la medicina en 1982, la primera causa de muerte a la que tenía que asistir un médico era a la muerte de los niños. Y el momento más dramático, el más terrible, era la rehidratación de los niños. La rehidratación era toda una filosofía fatal hasta que se descubrió que se podía rehidratar mejor por la boca. Y era muy simple y no se necesitaba nada más. Y que era cuestión de paciencia del padre o de la madre
de darle una cucharadita de agua por la boquita, contar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y la siguiente cucharadita y la tercera cucharadita y la cuarta cucharadita, porque cuando hacíamos la rehidratación por vía intravenosa y se necesitaba tener un conocimiento de los electrolitos, se terminaba produciendo paros en sístole o paros en diástole, de acuerdo a la cantidad de sodio o potasio que habíamos mal manejado. Cuando el organismo tenía la misma capacidad de rehidratar. Entonces, desde ahora ya saben que cuando ustedes tienen un paciente con una severa deshidratación, lo más importante es la rehidratación oral lentamente. En pacientes adultos sí es muy recomendable la utilización de rehidratación, especialmente con lactato Ringer, y mucho más exitosa si es lactato Ringer más complejo B, como el Bedex. Pero todo este fenómeno de la diarrea y de la falta de agua llevó a que el gobierno de León Febres Cordero se convirtiera en un gobierno desastroso y que ganara las siguientes elecciones el gobierno de Rodrigo Borja. Rodrigo Borja comenzó su trabajo llevando agua potable a las comunidades. Fue el comienzo de la revolución del agua potable en los campos. Fue cambiar el sistema urbano. Todavía no hablamos de alcantarillado, que es un proceso que llegó más tarde y que hasta ahora no se cumple en la gran parte de poblaciones rurales de Ecuador. En las ciudades sí. Las ciudades comenzaron su gran desarrollo a partir del agua potable y el alcantarillado. A esto se sumó la electrificación. Llegar a vivir en una ciudad significaba ya de por sí superar el problema de la muerte, primero la muerte materna y segundo la muerte de los recién nacidos. El tétanos y la diarrea eran la primera causa de muerte, pero la diarrea era terror. Y a partir de esto, nuestro amigo Víctor Bravo se dedicó a recorrer en esta zona del Seguro Social Campesino, pueblo por pueblo, a enseñarles el uso correcto del agua, cómo procesar el agua, cómo encontrar el agua, cómo clorar el agua. Fabricaba cloro, estableció la fabricación de cloro, dotaba a cada familia y a cada comunidad de cloro para que cloren el agua, y este fue su revolución, la revolución del cloro. Por supuesto, también hay que sumar la llegada de la vacuna del rotavirus. Y una cosa muy curiosa, una cosa que cambió también la regularidad de esta enfermedad en el campo, la llegada del agua embotellada. El agua se convirtió en el mayor negocio que existe en Ecuador. Es un agua que se embotella en unos envases de 5 galones y que ya vienen cloradas, ya vienen muchas veces bien filtradas. Y esta agua clorada y filtrada comenzó a ser utilizada solo para la comida. El otro agua era para lavar los platos, la ropa, etc. Y esta agua embotellada, que es el negocio privado más jugoso que existe en el campo en Ecuador y también en las ciudades, también produjo un cambio en el comportamiento de la diarrea, a tal punto que en los últimos años, cuando yo estuve en el Seguro Social Campesino a partir del año 2012 hasta el 2016, la diarrea ya no existía prácticamente. Yo no conocía ya pacientes con diarrea, era muy extraño. Se podía encontrar turistas que les daba diarrea, pero ecuatorianos con diarrea. Y la enfermedad de las diarreas era imposible encontrarlas. Lo más frecuente eran las poliparasitosis, pero las poliparasitosis no con diarrea, sino con el típico cólico intestinal, con una molestia fuerte y que se la controlaba mediante la desparasitación periódica, por lo menos 2 veces al año, y se superaba este problema. Lo que sí, y les contaré en las próximas charlas, es lo que fue la llegada de la tifoidea, la shigelosis y la llegada del cólera. Muchas gracias.